¿Qué onda, mis reyes? Esta es una edición más de En Corto con Brisu. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una entrevista más de En Corto con Brisu. Estamos ansiosos de retomar este proyecto, de estar con ustedes platicando de cosas fuera de la cancha. En esta ocasión estamos con Oribe Peralta. La verdad es que estoy nervioso, claro que estoy nervioso. Cuando empecé este proyecto tenía un sueño de sentarme a platicar con personas muy importantes en cuanto a fútbol se refiere, y el día de hoy creo, y no me dejarán mentir los datos, que estoy sentado con uno de los 10 mejores futbolistas mexicanos en toda la historia. Es un orgullo, Oribe, que estés aquí conmigo, con todos nosotros. Te agradezco mucho la apertura y pues nada, sean bienvenidos a esta entrevista con Oribe. Recuerden, hay que seguirnos cuidando, protegernos de la pandemia y pues bueno, espero disfruten tanto esta entrevista como nosotros. Sepi, muchas gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo y por presentarme de esta manera. La verdad es que cuando era pequeñito, o sea, mi sueño siempre fue jugar fútbol y después se añadieron muchos otros, pero realmente nunca fue el ser alguien reconocido. A mí lo que me importaba era jugar fútbol, disfrutar y con eso, si alcanzaba para transmitirle a mis hermanos, a mis primos, a mi papá, era más que suficiente. Entonces, muchas gracias por considerarme de esta manera. Pues yo creo que es como se te debe de reconocer. Digo, ahorita tocaste algunos puntos que más adelante me gustaría hablar. Quisiera empezar esta plática con una frase que dice: no digas no puedo porque no tengo los recursos. Una frase tuya que por ahí en la entrevista de Creativos diste, que la verdad me llamó mucho la atención, y creo que como no solamente sería para el fútbol, ni para la vida. O sea, no puedo porque no tengo esto, no puedo porque no tengo esto otro. Entonces de ahí como que también parte la idea de generar conciencia en todas las personas para que se animen, y te digo, esa frase me gusta para arrancar esta entrevista. Sí, la verdad es que creo que todo parte de las creencias que tengamos, que todo parte de lo que nos han inculcado. Y muchas de las creencias que tenemos son inculcadas. Y nos dicen, es que no puedes ser actor porque se necesita mucho dinero para llegar. O sea, no puedes ser futbolista porque tienes que pagar a los demás. Entonces, nos ponen muchos límites que pues, tenemos que comprobarlo por nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces nos creemos esas cosas que nos dicen, pero empieza donde estás. Empieza con lo que tienes. Claro. Empieza actuando. Si estás en la escuela, pues empieza actuando en la escuela, güey. Si estás jugando fútbol, pues juega ahí en el barrio. Claro. O sea, si quieres ser algo importante, primero tienes que imaginártelo, primero tienes que disfrutar de hacerlo sin recibir ninguna recompensa. Entonces, empieza ahí. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza. Hay personas que conozco muchísimas que dicen, es que no puedo dejar de tomar o no puedo dejar de fumar. Es una decisión. Claro. Y las decisiones las tomas o en el momento en el que no las tomas, ya las estás tomando, ¿sabes? Claro. O sea, entonces creo que parte de eso. Tú tienes que ser consciente de dónde estás parado, de qué es lo que tienes, con qué recursos cuentas. Pero si tu principal recurso no lo estás usando, que es tu cabeza para pensar, va a ser muy complicado. Sí, ahí está el límite, ¿no? Bueno, digo, creo que esa manera de pensar te ha llevado a donde estás y a donde todavía te falta llegar. Y me remonto un poquito a tus inicios, a tu trayectoria por ahí, no sé, en CECIFUD, en las escuelitas donde empezabas. Bueno, ya nos dijiste que desde pequeño tu idea era ser futbolista, o sea, no te importaba lo demás, no había otra cosa en la que Oribe pensaba. O sea, no sé, yo quería ser, por ahí comentabas también en algunas entrevistas que tu papá ayudaba a tus tíos en la música. O sea, ¿a ti te valía madre la música? ¿Te gustaba? O no sé, algo más. Me gusta mucho la música, disfruto mucho de la música porque entiendo todo el trabajo que hay detrás de la música. Claro. Entiendo que, pues como veía a mis tíos en los ensayos antes de que tuvieran tocadas, para aprender canciones nuevas o para repasar algunas que ya tenían o para cambiarle el ritmo a algunas que ya sonaban. Y entiendo todo ese proceso, entiendo que llevaba
5 o 6 horas antes de que empezara el evento para poner el equipo y todo esto, entonces que se necesitaba gente y por eso es que me gusta tanto la música. Pero también entendía que pues, no está en mis manos, o sea, puedo practicar y puedo ponerme a practicar para aprender a tocar guitarra, para aprender a tocar cualquier otro instrumento, pero no era algo natural, o sea, lo tendría que aprender. Sí, sí, sí. Y los acompañé muchas veces a muchas tocadas, los acompañaba a cargar las bocinas, a conectar los cables, a poner todos los instrumentos. Y me gustaba ir a hacerlo porque aprendía y porque disfrutaba aparte con mis papás, con mis primos, con mis tíos. Pero entendí que no era para mí. Lo tuyo era sea, el fútbol, desde Sí, yo siempre. lo tuve muy claro siempre. La verdad es que pues, estaba pegado a mi papá. A mi papá le gusta muchísimo el fútbol. No fue profesional, pero creo que con lo poquito que él hizo, me dio a mí para poder enamorarme del fútbol. Fue suficiente, ¿no? Y empieza el sueño profesional ¿en dónde? Mi situación es muy rara. Hoy en día todos empiezan en escuelitas, siempre están jugando. Lo mío no, estuve hasta los jugando yo soy de un pueblito ahí cerca de Torreón que se llama La Partida. Ok. Tierra por todos lados. Casa de adobe, en vacaciones era fútbol todo el día o pues había algunas veces que sembraban atrás muy cerquita de mi casa. Entonces tenía la oportunidad de ir, sembraban maíz, luego sembraban tomates, había viñas para recoger uvas, hace muchísimo. Y todo el tiempo estaba con mis amigos disfrutando y todo, pero siempre tuve muy claro que quería fútbol. O sea, ¿por qué lo digo así? Porque para mí todo giraba alrededor de la pelota. De la pelota. O sea, yo podía hacer muchas otras cosas, pero si ponías una pelota, era eso. Mi papá me cuenta una historia de cuando yo era chiquito, seguramente la habrán escuchado por ahí, de que yo le pregunté que qué se necesitaba para jugar como los que salían en la tele. Yo debí tener unos 7, 8 años. Y él me contesta, le dice, pues, primero, ser muy buen jugador. Segundo, que alguien te vea, o sea, algún visor o alguien de algún equipo te vea. Y tercero, tener los pantalones bien puestos. Claro. Y yo le contesté, dice, jamás me imaginé tu respuesta. O sea, pues yo los tengo. Así. O sea, no sé con qué seguridad se la dije, no sé pues con la inocencia de aquel niño de 6, 7 años. Se lo contesté así y él solo me dijo, ok. O sea, él como que me dio esa aprobación y para mí eso fue suficiente para decir, ¿sabes qué? Pues sí, se puede. Okay. Y siempre buscamos la forma. Llego 13, 14 años, fui a Prueba Santos, que estaba ahí, fui a diferentes lugares donde hacían las pruebas de Santos. Ninguna me quedé. Siempre me decían después, a la siguiente, va a haber más pruebas más adelante. Y yo me entero de CECIFUT por una publicación en el periódico. Okay. Pues reviso y ya jugaba en la Liga Mayor de La Laguna, así se llama. Okay. Y ya eran la categoría libre y yo tenía 13, 14. Entonces ya estaba ahí, estaba jugando y la verdad es que mi papá tenía miedo, pues te van a lastimar, son muy bruscos. Le digo, ya sé cuidarme, sé quitarme las patadas, entonces, y fue de a poquito. Después cuando me entero de la publicación de CECIFUT, el que era encargado en aquel entonces del equipo de ahí La Partida, José Luis Maldonado, que acaba de fallecer, y le mando un abrazo enorme a su familia, porque ellos me dieron muchísimo cuando yo comenzaba. Él me llevó a CECIFUT, fuimos, preguntamos qué se necesitaba para entrar y todo, y en 2 semanas me quedé. O sea, fue un giro rápido, ¿no? Muy rápido. Yo a los 16 años, o sea, jugué de los 13 a los 15, 16 en
en la Liga de la Laguna y jugaba en todos lados que me invitaban, Sí, en la claro. secundaria, en todos Todos lados los estaba días. jugando. Me voy a Cecifud a los 16 y a partir de ahí todo. Pero ahí ya habías Como- pasado antes las pruebas de Santos. Ya había pasado las pruebas de Santos. Dices que fue un tanto medio raro o sea, tus inicios en el fútbol, porque escuchaba yo que en Cecifut te llamaron a la selección, o sea, la selección mexicana, que no sé si era sub-17, sin tener equipo profesional. O sea, entonces dices, pues si te llaman es por algo, obviamente no te llaman nada más por ser conocido, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti? O sea, decir, pues me están llamando a la selección, pero estoy en Cecifut. La verdad es que fue muy rápido todo. Sí. O sea, yo llego a Cecifut en enero, yo acababa de cumplir 16. 2000, ¿qué fue? No, sí, acababa de cumplir 16. Yo llego a Cecifut y estoy ahí, pues, dando, y por ahí de, ¿qué será? Mayo, abril, por ahí. La selección sub-17, o sea, el siguiente año era el premundial y después el mundial. Entonces, hace una gira por el norte y juega contra Monterrey, Tigres, Santos. Y como el dueño de Cecifut fue el que inició Santos, tenía contactos para que se pudiera hacer el partido con nosotros. Entonces jugamos en las instalaciones del Santos en aquel entonces, ganamos 2-0, me tocó hacer los 2 goles y después de ahí me llamaron a selección. De hecho, la primera concentración que tuvimos fue aquí en Guadalajara, aquí en la primavera. Ajá. Me llaman a selección y otro compañero y yo éramos los únicos que no teníamos equipo profesional. Todos los demás, algunos de los que estaban con nosotros ya habían debutado en primera división. De los nombres que seguramente van a conocer algunos, estaba Topo Valenzuela, claro. Tomás Banda, que hace años que jugó, ¿quién más? Diego Ordaz, que estaba en Monterrey, fue campeón con Monterrey, y no sé si se acuerdan de un portero que estaba en Santos, de Francisco González, el Panchote, que también después jugó a León. No lo recuerdo. Okay. Pero pues ellos estaban en selección, ajá, esa selección. Okay. Y fue muy rápido. Después, en otra concentración, o sea, que fue en noviembre, por ahí, en una concentración en Ciudad de México, en el CAR, o sea, nos avisa a nosotros llegábamos domingo a la noche, hacíamos la concentración y después nos regresaban el jueves. Y ese mismo jueves nos dijeron, ustedes se van a quedar una noche más. A mí y a otro que jugaba acá, que se llama Panchito Medina. Medina, sí. Hace señales, era chiquitín, pelo largo, zurdito, pelo rizado. Y nos quedamos a entrenar porque les faltaban 2 jugadores a la selección mayor. Entonces, para mí fue todo muy rápido. Yo hace 6, 7 meses estaba jugando en la tierra y ahorita estoy aquí con Campos, con Jared, con el Chima Ruiz. O sea, fue todo muy rápido, entonces sí fue como un decir, bueno, o sea, ya va en serio, tú o sea, ¿querías esto? Ten. Pero creo que a mí Dios me ha bendecido muchísimo y eso es lo que le puedo decir a la gente, porque pues, yo hago, pero porque Dios abre el camino. Sí. Entonces fue como una probadita, a ver, tú quieres el fútbol, porque después vienen cosas más difíciles para ti, ¿no? O sea, tu lesión de tibia y peroné, que vienes, no sé, a Chivas y no hay tanta continuidad, vas a Morelia, debutas, después te vas al ascenso, bueno, en ese entonces primera, o sea, fue como de, ay, Oribe, esto es el fútbol, pero pásale primero por acá, porque si quieres llegar lejos, ¿no? Creo que la vida es así. La vida tiene altas y bajas y yo se lo digo mucho a mis hijos. A ver, si tú ves como en las películas o en las series, alguien que está conectado a un aparato está en el hospital
y tiene el corazón, ve cómo hace las ondas de ir arriba, abajo, eso significa que estás vivo. Claro. O sea, no siempre van a ser buenas. Cuando estás en una línea, se acabó el corrido. Claro. Estás frito. Entonces, creo que tienes que aprender a vivir con eso. No puedes estar feliz todo el tiempo, pero tienes que aprender a aceptar las realidades que estás viviendo. Sí. Entonces, de la manera que sea, ¿no? Porque decías también en una entrevista, te preguntaban de obstáculos, de cosas negativas y tú lo capitalizabas a una oportunidad. O sea, para mí no es un momento malo, es una oportunidad de mejorar. Porque si bien pues, fueron 4 o 5 años, no sé cuántos, de fueron muchos años, Santos, o sea, a lo mejor que jugabas un poquito, que te vas a Monterrey, Chiapas, todo esto, pues yo creo que ha de haber sido no difícil, pero oportunidades para ti de decir, ok, pues el fútbol consta también de momentos negativos, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y después de eso, pues... Sí, cuando yo lo entendí de esta forma de que los entrenadores, los preparadores físicos me exigían porque sabían de mi potencial y no me lo tomaba personal de decir, este güey no me quiere, este no me mete, ¿sabes? Claro. O sea, cuando yo lo entendí de esa manera dije, a ver, él no va a estar siempre, el que tiene que estar listo soy yo. Cuando llegue la oportunidad, aprovéchala. Porque si no la aprovechas tú, la va a agarrar alguien más. Sí. Entonces, tienes que estar listo para cuando te toque, para lo que te toque. Si te toca un minuto, y esto es algo que me quedó marcado. Mi familia siempre ha estado muy alrededor mío y una de las frases que me marcó, cuando yo estaba en Monterrey y no tenía mucha participación tampoco, o sea, jugaba así, había hecho goles ya en primera y todo. Un tío de nosotros, hermano de mi abuelo, que era el que más había estudiado, entonces venía a visitar a mi abuela, aunque ya hubiera fallecido mi abuelo, siempre estaba ahí en casa, y mi familia siempre ha sido muy unida y muy cerca. Él me dijo, yo sé que su trabajo es complicado y difícil. Y me dijo, pero usted tiene la consigna de si lo ponen un minuto, partirse la madre. Claro. Si lo ponen los 90 minutos, se tiene que partir la madre. ¿Por qué? Porque usted no es como los otros. Usted salió de aquí. Entonces, y eso nos caracteriza a nosotros. Él me lo dijo. Sí, y eso nos caracteriza a esta familia. Que se rompen la madre un minuto o 90. Sí, el esfuerzo no es negociable para exactamente. Ustedes. Entonces, lo entendí y le dije, pues tiene razón. O sea, no es mi decisión si juego un minuto o si juego 90. Claro. Pero lo que sí es mi decisión y lo que sí está en mí es dar lo mejor para que el equipo gane. Entonces, cuando lo entendí de esta forma fue que empecé a cambiar un poco mis hábitos, a enfocarme más en estar listo para cuando estuviera la oportunidad. Entonces, creo que todos pasamos por esto, ¿no? O sea, a veces en la escuela te dices, prepárate porque el examen es tal día. Y lo vas dejando pasar y lo vas diciendo, un día antes estudias. Un día antes estudias y no pasas y le dices, pinche profe. Claro. Pues el profe no tiene la culpa. Sí. O sea, tú no estabas listo para esa prueba. Pero en cambio, si te haces todos los trabajos, si te metes a poner atención en el momento en que lo está explicando, no vas a necesitar estudiar. Va a ser mucho más fácil. Claro. Entonces, creo que en mi vida siempre han existido personas que me han ayudado a mejorarme y a crecer. Sí, y han sido ejemplo para ti, y ese ejemplo es el mismo que tú se ve que has transmitido con compañeros de profesión, porque se nota, o sea, se nota a leguas cuando te enfocan las cámaras, es como de, hey, échenle. Y bueno, platicabas un poquito ahorita de estos altibajos de la vida, cuando, no sé, por ahí que pasas a Jaguares, que te estás moviendo de lado a lado, ¿nunca pasó por tu cabeza dejar el fútbol? O sea, tuviste una lesión, muchas cosas. Cuando tuve la lesión fue cuando más me costó, porque tal vez no hice la rehabilitación adecuada. Okay. Y cuando volví sentía, pues como no tenía fuerza la pierna, estaba como temeroso de volver. Y ahí mi mamá fue crucial, claro. O sea, porque yo ya tenía
O sea, ya estaba listo para decir, ¿sabes qué? No. Pero mi mamá me dijo, no. ¿Usted quería eso? Chinguele. Órale, chinga. Hasta los 10, te doy hasta los 19 para que debutes. ¿Y eso fue a los 16? Eso fue a los 17. Ok. O sea, ya casi volviendo de la lesión. Sí. Y me dijo, yo no lo quiero aquí de vago. Dele hasta los 19. Si no, te regresas y a ver cómo le hacemos tu papá y yo para que te metas a estudiar. Dale. Entonces, justo pues a los 3 meses de eso, vengo acá a Guadalajara, a Chivas, entonces estoy 6 meses. Me regreso a Torreón porque no había continuidad aquí. Y a las 2 semanas de estar entrenando en CCFUT me mandan a Morelia a prueba. Y ahí ya me quedé. Y el siguiente año, que justo yo cumplí 19 en enero, y debuté el 22 de febrero. ¿Y cómo fue el debut, Oribe? ¿Lo recuerdas? Digo, obviamente lo tienes que Sí, recordar porque jugué muy poquito tiempo. Perdieron, ¿no? Si no mal Perdimos recuerdo. 2-1. Contra América. Contra América, Ok. precisamente. Pero para ti, el estar ahí... No, para mí el estar ahí, pues, había cumplido un sueño, había valido la pena todo. Claro. Todo lo que estaba, todo lo que pasaba, había valido la pena para ese momento. Y creo que para mi familia fue mucho más satisfactorio. Sí, por Mucho supuesto. más satisfactorio. Pero sí fue, o sea, algo que marcó, ¿no? El hecho de decir, pues, a veces necesitas ese empujoncito, aunque tú creas en ti, necesitas ese empujoncito de la gente que te quiere. O sea, y no porque te exijan, significa que no te quieren. No, al contrario, ¿no? Y después, bueno, ¿dónde crees tú que fue el repunte de tu carrera? Porque fueron varios años de perrearle literal, o sea, de estar picando piedra y de repente es como Oribe en Santos, ¿no? Campeón y ya vienen otro tipo de facetas. ¿Cuál fue para ti la clave de irte hacia arriba, además de aprovechar el minuto que te daban? En el momento en que estoy en Santos y me dicen que hay oportunidad de ir a Chiapas. Okay. Entonces, que me voy a ir a préstamo. En ese momento me alegré porque yo entendí que los cambios eran para bien. Mi amor por el Santos es grandísimo. Claro. Y porque crecí con él y fui aficionado y fui muchas veces al estadio. Entonces, quería jugar ahí, quería hacer cosas importantes. Pero era más el sueño de querer crecer, de querer mostrar lo que yo era. Entonces, que en aquel momento entendí, dice, pues, aquí no tienes cabida y te están pidiendo de otro lado. O sea, todos los cambios siempre benefician. Entonces, por supuesto. Es una manera de empezar otra vez y llegué a Jaguares y empecé a jugar. Y me empecé a equivocar jugando, porque en otros equipos había tenido la oportunidad y me equivocaba una y me quitaban. O sea, volví a jugar después de 3 partidos. Entonces, no tenías esa acumulación de experiencia de los partidos. Entonces, en ese momento fui aprendiendo todos los errores que había cometido y tenía la oportunidad de seguir jugando. Sí. Que eso era lo primordial. Como dices tú, equivocándote fue la manera en la de decir, pues sí me estoy equivocando, pero a la que sigue no me equivoco. Y en otros lados, pues a lo mejor no estaba la oportunidad. Hay no sé qué tanto tiempo entre este lapso de Santos, Jaguares, Monterrey, otra vez Santos, y de repente Oribe Peralta, Londres, Juegos Olímpicos, que creo que todo mexicano queremos hablar de eso contigo, con cualquier jugador. Yo no sé qué opinas tú, pero yo me acuerdo qué estaba haciendo ese día y yo creo que el 90% de los jugadores, de los mexicanos, saben qué estamos haciendo ese día. O sea, te despiertas, ves el juego, vas por un café, llegas, ya vamos ganando 1-0. Ha comenzado la gran final que se acaricia en tantas oportunidades, que es muy, pero muy veloz. Oribe Peralta, primera importante. ¡Oribe, gol! ¡Gol! Sí. Gol de Oribe, o sea... Sí, la verdad es que todas las personas que me han acercado me dicen, no, qué chingón, y yo estaba allá, y yo estaba haciendo esto, y me acaba de despertar,
y estaba bien crudo. Sí, o pedo, ¿no? Ahí la conecté. O sea, güey, es algo que te marca, es algo que te deja pues en la memoria de todos, ¿no? Al final fuimos 18 los que estábamos allá y los que lo conseguimos, pero sí te marca el haber hecho los goles en ese momento tan importante, y en aquel momento solamente era disfrutar de eso, disfrutar de que estábamos ante la posibilidad de conseguir algo que nadie más había hecho para México. ¿Y contra quién? O sea, estás jugando contra Brasil, que en la historia del fútbol, pues yo creo que son los que están en la cima. Se veía que el grupo estaba a tope, bien conformado. Yo escuchaba que decías, un día antes de la final, yo estaba tranquilo, o sea, recostado. Y yo, Dios mío, o sea, yo por ejemplo, en mi caso contigo, no sé, llevo una semana planeándolo y de verdad que ha habido días en los que, ay, güey, y hace rato que venía para acá mucho nervio, o sea, tú estabas ante la posibilidad de conquistar el logro más importante, futbolísticamente hablando, del país, y estabas sereno, tranquilo. ¿Cómo, o sea, cómo lo llevaste a esa situación? Cuando disfrutas las cosas, cuando estás en el momento, no piensas en nada. Claro. No piensas en si algo va a salir mal o no, si, en este caso que tú estás nervioso, pues soy una persona como cualquier otra. Claro. Y eso es lo que me gusta transmitir. O sea, muchas personas a lo mejor tienen miedo de acercarse a mí, y lo digo por algunos compañeros o de los más chavos que no se atreven a preguntar cosas, yo creo que tienes la posibilidad de aprovechar que tienes a las personas y preguntarles dudas que tengas. Claro. Si tienes modelos a seguir, preguntarles el por qué o qué hicieron para conseguir las cosas, ¿no? Entonces creo que es una forma de que puedes tomar lo mejor de los otros. Entonces, en aquel momento, pues realmente no teníamos nada que perder. Sí, ¿no? Realmente estábamos felices porque habíamos conseguido el pase a la final, pero no estábamos conformes tampoco. Sí, porque ya, medalla ya tenían, o sea, fuera oro, fuera plata, Sí. ya tenían la medalla, pero pues hay que ir por el oro. Que nosotros nos dimos cuenta que Brasil no ha sido las potencias, y para mí me marcó el hecho de que México le haya ganado una Copa Confederaciones a Brasil cuando Brasil tenía Cuando de verdad daba miedo. estrellas importantes, y México le ganó, le pasó por encima en el Azteca. Entonces te quedas con aquel recuerdo y decir, pues, o sea, no son invencibles. Claro. No son invencibles, y les podemos ganar. Creo que eso es una forma de marcar, ¿no?, a la gente, porque ahora las generaciones nuevas ven esa final y dicen, pues se le puede ganar como sea. ¿Y de qué manera, no? ¿En qué lugar atesoras la medalla de oro? O sea, ¿está en top 3 para ti de tus logros, o el primer lugar, segundo? Porque tienes bastantes logros. Sí, ves que la gente luego le pone etiquetas a las cosas. Claro. Y, por ejemplo, a mí me pone una etiqueta de futbolista. Entiendo que me dedico a eso, pero pues al final soy una persona. Sí, ser humano. Y para mí está primero mi familia, mis hijos, antes que cualquier logro deportivo, ¿sabes? Ok. O sea, te lo digo así, y es algo de lo que muy pocas veces he hablado en entrevistas. Cambiaría mi medalla de oro Ajá. por haber estado en el nacimiento de mi primer hijo, que no tuve la oportunidad, o más bien no tuve la valentía de decirle al entrenador, ¿sabes qué? Van a ser mi hijo, déjame ir. Ok. Yo estaba en Monterrey, mi esposa estaba en León, y lo conocí 15 días después de que nació. Entonces, en este momento, o en el momento de que conseguí la medalla, lo hubiera cambiado todo por estar ahí. Es que Entonces, son las cosas que nosotros no vemos, que a ustedes los vemos como unos robots que tienes que jugar, tienes que meter goles, tienes que ganar. Pero al final del día o sea, no valoramos que ustedes dejaron el nacimiento de tu hijo, los cumpleaños de tu esposa, de tus papás, las navidades, las fiestas. O sea, son sacrificios que, pues, que a uno se le hace fácil. Es que cuando te gustan las cosas, realmente no son sacrificios. Bueno, al menos yo lo creo así. Pero sí, por conseguir objetivos,
te ponen en un pedestal y creen que no puedes fallar, creen que no te puedes equivocar. Al final de cuentas somos humanos y nos equivocamos todo el tiempo. Entonces, pero sí, en mi caso le doy más valor a lo que es mi familia, a lo que es mis hijos, que a los logros deportivos. ¿Por qué? Porque tampoco los conseguí solo. Porque siempre estuve rodeado de jugadores importantes. Entonces, creo que eso es lo principal. Para ser un buen profesional, primero tienes que ser una buena persona. O sea, tienes que ser honesto contigo, tienes que ser leal, íntegro, de no comerte las repeticiones, o de si tienes que hacer, no sé, una plana más, o si tienes que, por ejemplo, tú que tuviste que una semana para preparar la entrevista, un poco más, Claro. O sea, pulir todo hasta que quedara al 100%. Entonces, creo que para eso, lo principal y lo primero que tienes que hacer es ser buena persona. Ser buena persona. Y yo creo que todo esto que mencionas te ha llevado a donde estás. O sea, pues el hablar de cambiar tu medalla de oro por ver el nacimiento de tu hijo, pues la verdad es que sí, no lo vemos nosotros de esa manera. A lo mejor en lo futbolístico, pues nos empeñamos en exigir resultados siempre en un país tan futbolero. No sé, yo supongo que sí has escuchado las narraciones de tus goles en la final, digo, te ha tocado la fortuna de meter muchos goles, pero los de la final has escuchado las narraciones, o sea, en México, en todas las televisoras, en otros idiomas, de verdad que es, hasta la fecha yo creo que ya son himnos para nosotros, ¿no? Fundamental, puede ser el título. Llega entonces el centro, remate, Oribe, gol. Gol de oro, gol de oro, gol de Oribe. Oribe, no te mueras nunca, Oribe. Te amo, Peralta. Doy todo por ti, Peralta. Tú eres el héroe de la película. Yo te amo, Peralta, doctor García. Vamos a morir con Oribe. Que nos entierren juntos, Oribe. Por el amor de Deus, el carnaval es mexicano. ¿Dónde están los tamborcitos? ¿Dónde están las garotas? ¡Adeus, doctor! Sí, he tenido la fortuna de escucharlos y luego últimamente lo he escuchado porque mi hijo, el más pequeño, o sea, mi hijo el grande tiene 16 y el más pequeño acaba de cumplir 7, y a veces le pone los videos, mira mi papá cuando era esto, mi papá cuando hizo esto, y le pone los videos y a veces el chiquito pregunta, o sea, ¿y si metías goles? Y digo, sí. Entonces, es algo que tenemos muy presente, ¿no? Y más con el tema de redes sociales, que cualquier lado sale. Pero al final de cuentas, lo que a ellos les marca es el hecho de que estaban ahí, o sea, de que lo vieron, de que pudieron emocionarse Vivir también. el momento. Y después, bueno, de las Olimpiadas, yo creo que ya estabas consagrado como un muy buen futbolista, porque se viene el Mundial. Yo me acuerdo, no sé, de Brasil, Oribe Peralta. No sé si tú te diste el tiempo de escucharlo en el estadio, porque muchas veces los jugadores dicen, yo me desconecto y me concentro al 100% en la cancha. O sea, pero era inevitable escucharlo, ¿Y qué pero sentías? realmente no estaba conectado con lo que escuchaba. Claro. Estaba más conectado con lo que estaba pensando que tenía que hacer, porque la lluvia, porque en aquel momento estaba lloviendo muchísimo en el primer partido contra Camerún. Entonces, en ese momento estaba más enfocado en la cancha y no tanto en el escuchar lo que decían. Sí, porque mi hermano estaba ahí y me dice, no te imaginas, o sea, no te imaginas lo que era escuchar esto. Entonces, creo que él sí pudo palpar más esa emoción de decir, güey, qué chingón se siente esto, ¿sabes? Y para mí sí era, o sea, cuando lo noté más fue un día que fueron a darnos serenata antes del partido contra Croacia, me parece. Ahí que empezaron a cantar y a gritar, ahí fue el momento en que yo lo sentí más porque Estabas con la gente. Estaba con la gente, es correcto. A mí me tocó escucharlo en Rusia, en el Mundial, en el estadio, y de verdad que pues ahí se dejan a un lado las playeras de los equipos nacionales y ahí todos somos un país. Entonces yo decía, ha de ser esto imponente y sobre todo para ti, porque a lo mejor, no sé si tú dimensiones todo lo que has logrado, o sea, al voltear atrás y ver
no sé, a Oribe jugando en la tierra y de repente estás de este lado y volteas y ves todos tus logros deportivos y como persona, como te has realizado, ¿tú crees o por tu cabeza pasó lograr tantas cosas? O sea, llegar a donde estás ahorita. En el momento en el que estaba, pues en el momento que estoy ahora, qué chingón, y lo disfruto muchísimo. Claro. Pero creo que cada vez que yo daba un paso, se añadía un sueño más. Sí, por supuesto. Entonces ibas, y creo que también de eso se trata la vida, de tener esperanza, de conseguir lo que anhelas. O sea, porque ya cuando lo consigues, realmente no sientes nada. Es en el proceso en el que sigue que vas, después, o sea, claro. que vas, sí, que sí. vas, hacia dónde quieres ir, qué es lo que, hacia dónde quieres llegar, más bien. Pero lo que a mí realmente me ha impactado y con lo que estoy muy en paz es con que he marcado a las personas, ¿sabes? O sea, para mí el marcar a las nuevas generaciones con esa medalla, el que ellos vean que se puede, es muchísimo más importante que la medalla en sí. Sí, claro, que el logro como tal. Y creo que muchas generaciones quedamos marcadas. A partir de ahí nos dimos cuenta que sí se puede, que claro que desde antes se podía, pero a lo mejor no sé, no lo veíamos de tal manera. Me gustaría hacerte unas preguntas, sencillas, pero creo que son cero comprometedoras. Si son comprometedoras, pues Ni modo. ¿Va? soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendan, ¿ok? Exactamente. Entonces, No, digo, algunas de las que tenía apuntadas ya las hablamos a lo largo de la entrevista. Me gustaría saber qué hace Oribe en su tiempo libre, además de disfrutar a la familia, que creo que eso es lo que más te gusta hacer. me gusta leer, me gusta escuchar música, me vengo aquí abajo y pues, pongo la música. Ok. Si tengo la oportunidad, si no es un día muy comprometedor para el entrenamiento, me tomo un mezcalito. Okay. Me gusta jugar PlayStation, juego FIFA de vez en cuando, o sea, no siempre, pero sí. Inviertes tiempo, o sea, eres una persona de casa. Sí. Sí. De vez en cuando ir con mi esposa a cenar. Ok. ¿Tienes alguna cábala en el fútbol? ¿Ninguna? ¿Cuál es tu ritual antes de un partido? ¿Escuchar música? Sí, ¿Estar tranquilo? sobre todo cuando voy al estadio o cuando ya estoy vistiendo para salir, me pongo música que me ponga como en estado de alerta, como despierto para lo que se requiere. Ok, muy bien. ¿Qué le dirías al Oribe Peralta del hace 10 años, 12 años, 15 años, si lo tuviera sentado frente a frente? Que fuera más valiente. Sí. Que no se dejara guiar por lo que dice la gente. Y muy interesante. El Oribe de los 24 años, yo creo que 23, 22, tenía un ídolo. ¿Quién era tu ídolo en ese entonces? He tenido del fútbol y en México siempre mi referente fue, bueno, porque lo vi campeón, porque lo vi jugando en Santos, haciendo goles, Jared. Jared era para mí, o sea, él dice que no es tan grande como yo lo veo, pero sí. Bueno, o sea, de edad, según él, pero sí. No, claro. pero a lo mejor tú puedes decir eso con un niño, ¿no? O con un chavito que diga, para mí Oribe es lo máximo, porque creo que hay mucha gente que dice. Tú puedes decir lo mismo que decía Jared en ese entonces. Claro, sí. Cuando él hizo el gol del campeonato en el 96 con Santos, yo tenía 12. Ok. Entonces, 12 años. Entonces, siempre que lo veo y que contamos esta anécdota, dice, no chingue, no soy tan viejo. Parece que sí, pero... Sí. Entonces, en México, o sea, era un referente para mí por eso. Cuando metió aquel gol, en algún momento yo voy a hacer lo mismo que él. Voy a meter un gol importante para Santos en un campeonato. Y así fue, ¿no? Y así fue. Contra en 2012, Rayados. Sí. Uno en la ida y otro en la vuelta, Ajá. si no mal recuerdo. Sí. Fíjate, nada más, a veces lo que es la manera en que trabajas, cómo te recompensa la vida,
con el mismo regalo a lo Ajá. mejor, ¿no? O sea, Sí, sí. con la misma, no sé, pasó esto hace años, me va a volver a pasar. Sí, sí. Oribe, ¿tienes algún ídolo ahorita? Internacional, Ajá, Ronaldo. internacional. Ronaldo es el gordo, el mejor, el fenómeno. Ese es el... Si lo tuvieras enfrente, tomándote un mezcalito con él, ¿qué le preguntarías a Ronaldo? ¿Qué le preguntaría? Un consejo que te platicara una anécdota. No, le preguntaría que el por qué no, o sea, por qué no se comprometió más con él. Yo creo que muchos nos hacemos esa pregunta y no con él, con varios jugadores de De Brasil, la no, verdad. y Las de cosas cualquier parte. O sea, cuando jugadores en México que son fuera de serie, pero no se comprometen al máximo. Ay, Dios. Pues tengo algunas otras, pero me gustaría platicar contigo rápido. Yo ya había visto que en tus planes está escribir un libro, pero ahora veo que ya estás a punto de terminarlo. sí, ya. ¿De qué habla ese libro, Oribe? ¿De ti? O sea, ¿es una autobiografía o No, no es una consejos de la vida? autobiografía, va a tener varias historias, varias historias importantes, pero todas van ligadas a un valor que ha estado impregnado en mi vida, a lo largo de mi vida, como la valentía, como la perseverancia. Con cada historia vamos a tocar uno de estos valores, y con esto queremos pues darle a la gente algo como para motivarse, para que ellos entiendan que pueden empezar desde donde sea. ¿Y cuándo está listo el libro, Oribe? Pues todo depende de La la editorial, editorial. ok. Nuestro plan es sacarlo para el próximo año, tal vez a mediados del próximo año. Ok. Esperemos que no se extienda más. Ojalá, digo, sí, yo creo que voy a ser uno de los que lo va a comprar. Me gusta mucho leer y sobre todo este tipo de historias de éxito. Me gustaría cerrar con esta pregunta, Oribe. ¿Alguna vez ha pasado por tu cabeza la magnitud de lo que el nombre Oribe Peralta y el futbolista Oribe Peralta significan para muchas personas en nuestro país en cuanto a logros futbolísticos, la persona? Porque he visto cómo llegas a algún lugar y Oribe, yo quiero ser como Oribe. O sea, ¿has dimensionado alguna vez eso? No, la verdad es que te lo dije al principio, para mí era jugar fútbol. O sea, Claro. ahora que estoy de este lado y que entiendo un poco más de lo que se trata, creo que todos, no importa lo que te dediques, tenemos la posibilidad de marcar la vida de las personas. Con palabras, con actos, como sea, pero la tienes que marcar. De forma positiva, obviamente, porque hay quienes la marcan negativamente. Entonces, esto va a hacer que tú dejes mejores personas para el mundo, Para el que futuro. lo necesitamos. Que lo necesitamos. Y en mis planes está ser el mejor papá, ser el mejor esposo, tratar de serlo, buscar la forma de siempre impactar a las personas que están más cerca de mí, porque eso hará que las personas que estén cerca de ellos sean marcadas también, de una Se o de otra genera la forma, cadena y se y empieza a vamos generar mejor. una cadena. Entonces, creo que es hacer el bien es una, se podría decir que algo que todas las personas tenemos que hacer, que todas las personas lo podemos hacer, y tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Sí, y no nos cuesta nada hacer el bien. Sí, no, a veces es escuchar nada más a alguien que se siente mal, o darle una palmada en la espalda, o preguntar cómo estás, o dar las buenas noches, o no sé, cualquier cosa. Sí, una sonrisa y basta con eso. Sepi, pues de verdad que estoy muy agradecido contigo. Lo dije al principio, te lo dije hace rato, pues venía con muchos nervios. El sentarme a platicar contigo me hizo soltarme por la gran persona que eres, por la manera en que transmites tu vida. A mí me gusta cerrar mis programas, mis entrevistas, mis pláticas. Si me pudieras contar un chiste, si tuvieras un chiste para contar, porque ya vi que sí tienes tu lado chusco, chistosón. Tengo muchos chistes, muchos de ellos son no se pueden contar, pero Todo se puede contar ya.
Nah, pues. Creo que no me acuerdo quién me lo contó, no me acuerdo si me lo contó Ponce, Paul, el Cone, no me acuerdo si quién lo contó. Que entra un sordo a una tienda de estas de conveniencia. Ok. Y el guardia o sea, solo estaba sordo, sí podía hablar y todo. Okay. Entonces entra a la tienda y el guardia que está pues, ahí parado vigilando le dice... Entonces entra a la tienda, el guardia lo saluda ya, y se mete y empieza así, se esconde unas papas acá abajo de la camisa. Y ya, pues da vuelta, está ahí revisando si nadie lo vio, entonces sale caminando y el guardia le dice, hasta luego, que le vaya bien. ¿Cuáles papitas? ¿Cuáles papitas? Eso lo hemos contado muchas veces, ya ni me acuerdo de quién es este chiste. No me acuerdo si el Pulido, creo que lo había contado el Puli. Pero me es muy gracioso. Y, Tranquilón, aparte. Sí, con mis hijos, con mi hijo el pequeño es el que siempre estoy contándole ahí chistes que se le queden grabados buenos, porque también es un poco chistoso. Pues Epi, muchas gracias de verdad por tu apertura, por recibirnos en tu casa, por regalarnos este tiempo. De verdad que lo disfruté bastante, la gente que está conmigo lo disfrutó mucho. De verdad te agradezco, te deseo el mayor de los éxitos en lo que venga a futuro, en lo que te queda de fútbol, que ojalá y sea mucho tiempo, lo que viene después tus proyectos, porque como has trabajado, pues mereces cosas buenas. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo. Muchas gracias. La vida no es justa, pero siempre hay una forma de salir adelante. Claro. Y creo que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De que la vida no es justa, pero podemos hacerla Justa un poco de mejor. alguna manera. Podemos hacerla un poco mejor. El hecho de que la vida no sea justa con nosotros no quiere decir que podamos comportarnos mal con las demás personas. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias a toda la gente que está siguiéndonos en los videos. Si les gusta, compartan, suscríbanse al canal, activen las notificaciones que vamos a estar subiendo contenido. Pues nada, agradecerles a todos, que estén muy bien. Esto fue un capítulo más de En Corto con Brisu, con el buen Oribe Peralta. Saludos.